Buenas. Vamos a, en esta ocasión, a hacer la reparación de un poder de audio marca Cole. Este es el modelo KEP 4000. El cliente nos dice de que no enciende. Entonces primero vamos a corroborar eso. Siempre diciendo de que vamos a conectarlo a una bombilla en serie por si este tiene un cortocircuito, protegernos tanto como nosotros que estamos trabajando, como proteger al equipo, a darle encender para ver qué es lo que pasa. Como podemos ver ahí, efectivamente hay un corto en el poder. Acá ninguna de las luces están encendidas, no tenemos LED encendido. Este LED de power está apagado, pero es porque tenemos un cortocircuito allá. Vamos a apagar, vamos a desconectar acá y vamos a levantar la tapa. Ya he quitado los tornillos para aligerar el video. Entonces vamos a quitar esta tapa. Entonces acá tenemos lo que sería ya el poder internamente, ya sin la tapa. Tenemos dos canales, el canal número 1 y el canal número 2. Acá tenemos la entrada de audio. Aquí tenemos lo que es la etapa de proceso de esta. La fuente de alimentación, digamos que tiene 2, 4, 6, 8 capacitores. Así que en este tipo de equipo, en este tipo de aparato, cabe destacar de que hay que tener mucho cuidado, ya que cuando uno conecta estos filtros por lo general siempre guardan una carga súper grande, y si no tenemos cuidado con esto y lo manipulamos con los filtros cargados, créame de que vamos a llevar un buen chisporrazo en los dedos. Entonces, para evitar eso, hay que saberle entrar a esto. Si eres principiante en electrónica, si no tienes conocimiento de esto, entonces lo mejor es de que lleves tu equipo a un taller donde hayan personas capacitadas para esto. Si eres una persona de que tienes conocimientos básicos en electrónica, entonces este video te puede ayudar como guía para que encuentres la falla de tu amplificador. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Cuando encontramos un corto de esa magnitud y miramos que la bombilla está totalmente encendida, con seguridad son los transistores de potencia que pueden estar quemados, ya que ellos pues son los que prácticamente están en contacto directo con lo que es el voltaje que saca la fuente de alimentación. Entonces aquí podría ser transistores quemados o los diodos rectificadores de la fuente que estos estén en cortocircuito. ¿Sí? En este caso vamos a hacer algo rápido y sencillo. Vamos a aislar el problema. ¿Cómo vamos a hacer eso? Estos son los cables que conectan esta etapa de acá y estos son los cables que conectan esta etapa de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a desconectar estos cables y vamos a encender. Si el equipo enciende, significa que el corto está en este canal. Si el corto continúa, entonces volvemos a conectar y desconectamos acá. Si el corto se va, entonces la falla estaba en este otro canal. Entonces vamos a desconectar esto. En este caso está bastante sencillo porque tenemos cables de colores y en el chasis aparece serigrafiado con el color del cable, así que no nos podemos equivocar. Entonces vamos a empezar a zafar estos cables. Vamos a zafarlo: rojo, negro, celeste, el gris y el blanco. Entonces aquí tenemos, este canal está totalmente desconectado. Entonces vamos a conectar otra vez a la serie y vamos a darle power. Ok, como miramos, ya el amplificador está encendiendo. Ahí escuchamos el ruido de los relays. El bombillo de power ya está encendido y el foco está casi prácticamente apagado. Ese consumo es normal por los ventiladores. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? El corto lo tenemos en este canal de acá. Entonces, como ya miramos que este canal está bien, si yo le meto sonido, obviamente nos va a sonar perfectamente. Entonces no le vamos a meter sonido a eso, sino que posteriormente al final pues vamos a hacer la prueba. Vamos a proceder a desmontar este canal y revisar
si son los transistores de potencia los que están malos, que en este caso estoy seguro de que sí, porque es lo que normalmente suele ponerse en corto, y reemplazar todos los que estén dañados. Entonces vamos a hacer un corte para poder desmontar todo esto y vamos a regresar cuando ya tengamos todo el canal desarmado, para evitar hacer muy largo el video y evitar que sea muy aburrido. Entonces vamos a apagar aquí, vamos a realizar el corte y ya regresamos. Ok, ya aquí ya hemos desmontado la etapa de potencia, quitamos el aluminio. O sea, aquí tenemos ya lo que es la tarjeta con los transistores, la cual pues lo hemos hecho así para que el video no se haga muy largo. Entonces una vez que ya tenemos esto acá, entonces vamos a proceder a probar todos los transistores. Multímetro en escala de diodo, o en este caso yo voy a utilizar escala de continuidad, para verificar si los transistores de potencia están en corto, que es lo que normalmente suele suceder. Entonces colocamos punta roja en la base y ahí tenemos un corto. De igual manera ahí tenemos corto, ahí tenemos corto, ahí tenemos corto. Bueno, tenemos corto prácticamente en todo. Vamos a medir esto de acá. Sí, efectivamente tenemos corto en todo. Aquí quiero aclarar un poco acerca de esto. Si yo mido los transistores de potencia así como están montados en la tarjeta, obviamente con uno que esté dañado, entonces me va a parecer que todo el resto también están malos, porque ellos van prácticamente en paralelo. Entonces si uno está malo, todo el resto igual pues van a estar malos, aunque estén buenos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Para poder corroborar cuál es el transistor que está directamente dañado, entonces esto que tenemos acá son las resistencias de polarización de la base de cada uno de los transistores de potencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a desmontar cada una de estas resistencias. Un pin, una pata la vamos a levantar del circuito. Entonces, como vemos aquí, todas las resistencias están totalmente levantadas, ya no están haciendo contacto en los transistores. Y ahora sí vamos a proceder a realizar la misma medición que hicimos hace un rato. Y esta vez el transistor que nos marque el corto, pues, directamente pues este va a estar dañado. En función continuidad vamos a colocar y vamos a medir. Ahí tenemos un corto, ahí tenemos un corto. Luego medimos acá, corto, corto. Este transistor de acá está malo, está quemado. Vamos con el siguiente, corto, corto, está quemado también. Este de acá, corto, corto, está quemado. Aquí marca corto, aquí también, entonces también está quemado. Corto aquí, corto acá, está quemado, falta este y está quemado. Este de acá, ve, este no, pero este, el transistor impulsor. ¿Por qué me da continuidad aquí? Porque hay una pequeña resistencia que está polarizando, entonces por eso anda aquí, pero las mediciones acá no está correcto. Entonces este transistor está bueno. Entonces aquí tenemos todos estos transistores de potencia están totalmente quemados. Entonces vamos a probarlos del otro lado. Vamos a probar acá igual el mismo procedimiento. Está en corto, se nos está haciendo continuo allí en corto, aquí no, lo invertimos, está en corto, aquí no. Entonces vamos a colocarlo en escala de diodo. Este es un transistor 5200, 5200. Entonces vamos a poner punta roja en la base. Y sí, o sea, hay una caída de tensión de apenas de 14, dice aquí. No me da nada. Entonces, sí, prácticamente también el transistor está quemado. Entonces, vamos a continuar. Siguiente. Está en corto. Y igual está en corto.
marca corto por acá. Aquí no me marca corto, pero sí tengo una impedancia súper baja, así que también está dañado. Corto por acá, igual la misma impedancia súper baja, entonces también está dañado. Con el siguiente, corto, la misma impedancia baja, así que también está dañado. Igual aquí este me marca corto en ambas direcciones. Y el impulsor, este no me marca corto. Entonces, este transistor sí está bien. Prácticamente todos los transistores están quemados, a excepción de los transistores impulsores. Entonces todos estos transistores de potencia están quemados. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a desmontarlo y vamos a reemplazarlo y vamos a probar a ver si ya prácticamente quedaría solucionado. En caso de que fueran solo estos, pues solamente sería cambiar, volver a colocar la resistencia a como van y prácticamente ya la falla quedaría totalmente eliminada. Aquí ya terminamos de armar la etapa de potencia. Ya hemos cambiado los transistores que estaban dañados. Estos los tenemos por acá. Hemos quitado todo esto. Aquí tenemos más transistores. Y por acá tenemos los pequeños, que son los que iban, son estos de acá. Bien. Entonces aquí ya todo está bien. Ya limpiamos la tarjeta. Y solamente nos hace falta comprobar y armar. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar esto? Multímetro en escala de continuidad. Y vamos a medir, vamos a colocar punta roja en el aluminio. Y vamos a medir el colector de cada uno de los transistores. En este caso no tiene que haber continuidad. ¿Por qué el colector? Porque el colector es la carcasa de en medio del transistor. Entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, este transistor está nuevo. Entonces, el colector es toda esta parte de acá que conduce junto con esto. Entonces, pero ¿qué pasaría si el aislante no está bien colocado? Entonces, colocamos y vamos a ver de que nos da continuidad. ¿Por qué? Porque son el mismo. Entonces, por eso es de que yo decía de que vamos a medir punta roja en el aluminio y la punta negra vamos a tocar los colectores, que como todos van en paralelo, entonces si uno no me da, igual en el resto tampoco no va a dar. Pero igual podemos probar aquí: emisor no da, colector, base, emisor, colector, base, emisor, colector, base, emisor, colector, base, sucesivamente. Todo está, no tenemos ningún tipo de corto. Entonces todo está perfectamente. Sí, igual aquí. Entonces no tenemos corto. Igual en este. No tenemos corto. No tenemos corto. No tenemos corto. Entonces, más que todo eso. Vamos a ensamblar todo esto y vamos a probar a ver si ya queda funcionando o si hay algo otro transistor, alguna otra pieza que esté fallando. Entonces pues lo desmontamos y lo revisamos, pero hasta el momento pues todo nos está marcando que está bien. Entonces vamos a ensamblarlo todo y vamos a probar y vamos a conectar. Como dije antes, en la placa está serigrafiado el color del cable que vamos a colocar, entonces no hay pérdida. Pero de todas formas, si creemos que nos vamos a equivocar, lo mejor es colocarle una marca, una seña, para que no vayamos a cometer un error a la hora de conectar los cables que van a la etapa de potencia.
fíjense, ahí lo tenemos conectado. Obviamente siempre al circuito serie. En caso de que haya un desperfecto, haya algún problema, pues el circuito serie nos va a apoyar. Si el circuito serie, él tiene que encender y posteriormente apagarse, quedando con un leve consumo, que sería el de los ventiladores. Si la bombilla queda encendida, entonces significa de que seguimos teniendo problemas y tocaría seguir revisándose. Vamos a darle encendido. Ahí ya encendió el equipo. Si nos fijamos en el LED de power, ya está encendido. La bombilla serie ha encendido y ha bajado su luminosidad, por lo tanto nos está diciendo de que no hay ningún corto en el amplificador. Los relés de activación de la salida parlante ya se activaron, o sea que quiere decirte que ya podemos empezar a utilizar el amplificador. En este caso no lo vamos a poner a sonar ahorita, sino que vamos a pasar a otro trabajo, pero ya aquí en este punto ya podemos decir que el trabajo está realizado, ya que pues cuando lo desarmamos al principio miramos de que había un corto total, no encendía, no hacía nada. Entonces, pero ya ahorita a esta altura ya el equipo ya está prácticamente reparado, solamente sería volver a desarmar todo, hacer una limpieza total y posteriormente armarlo y ponerlo a prueba.